Hemos visto unas imágenes nuevas del himno nacional del Ecuador, bonitas, quedaron realmente bonitas. Cambio de era. Así es, una nueva cadena nacional. Así empezamos la semana dándoles la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar junto a nosotros en la primera emisión de TVC Noticias. Bueno, que la semana sea provechosa, productiva. Dejemos atrás el sábado y el domingo. Tenemos semana corta, que viene feriado de por medio. Y aparte de eso, también, claro, el lunes, que hay que transcurrir. Lunes largo y perezoso, dicen. Así que hay que botar las malas energías. Así es, será una buena semana para todos, con las mejores de las energías, siempre enlazados con nosotros. Recuerde que hay nuestra página web. Si es que está saliendo de su casa, sintonícenos también en su teléfono móvil. El presidente Noboa envió a la Asamblea Nacional el primer proyecto de ley del nuevo periodo legislativo. Así es, Robert, amigos, se trata de la ley para desarticular la economía criminal calificada con carácter de urgente en materia económica, misma que tendrá 30 días para ser analizada por el Parlamento. Vamos a ver el reportaje. ¿Qué es lo que nos dicen los principales artículos de esta normativa? Una vez que la Asamblea Nacional eligió a sus autoridades y miembros de las comisiones especializadas, el Ejecutivo remitió al Parlamento la ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Esta normativa tiene el carácter de urgente en materia económica y busca contrarrestar las economías criminales a través de la implementación de un régimen de medidas de combate enfocado en neutralizar a los grupos armados y la protección de la ciudadanía. El proyecto en su primera parte establece un régimen de medidas específicas del conflicto armado interno que permite al Ejecutivo implementar acciones de seguridad sin la necesidad de decretar estados de excepción. Además, se faculta al Ejecutivo a declarar vía decreto a provincias o ciudades como zonas de seguridad a fin de que cuente con medidas específicas para combatir a los grupos armados. La ley también reforma el juzgamiento y uso de la fuerza. Para ello, se crearán jueces y fiscales especializados en conflicto armado interno, quienes deberán dirigir un proceso legal unificado que reduce tiempos y elimina trabas para sancionar a miembros de GDOs. Los detenidos, señala el proyecto, no podrán beneficiarse de medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Además, el presidente tendrá la capacidad de indultar sin sentencia previa a miembros de la fuerza pública que hayan dado de baja a delincuentes durante sus operaciones. A la par de estas medidas, también se reforma el COIP con el objetivo de endurecer las penas. Los cabecillas de bandas enfrentarán penas de entre 26 y 30 años. Adicionalmente, se viabilizan los allanamientos sin orden judicial y las detenciones con fines investigativos por un tiempo máximo de 24 horas. La ley también establece que las donaciones de equipamiento y suministros de seguridad para policía y fuerzas armadas será retribuida con la reducción del 30% del impuesto a la renta. Asimismo, el presidente vía decreto podrá emitir medidas de alivio financiero para las comunidades afectadas por la presencia del crimen organizado, informó Álvaro Terán. La Asamblea Nacional tramitará en las próximas horas la ley orgánica para desarticular la economía criminal. Esta normativa cuenta con el respaldo de la mayoría de ADN y sus aliados. Sin embargo, la Revolución Ciudadana y varios legisladores del ya dividido movimiento Pachacutic denunciaron arbitrariedad en la normativa impulsada por el Ejecutivo. Revisemos a continuación sus posiciones políticas. La nueva Asamblea Nacional se estrena en sus funciones legislativas con un proyecto económico urgente en materia de seguridad. La ley orgánica para desarticular la economía criminal, impulsada por el Ejecutivo, pretende crear una normativa de cero tolerancia con la delincuencia. Incremento de penas, eliminación de beneficios penitenciarios, concesión de indultos, así como flexibilización de requisitos para efectuar allanamientos y detenciones con fines investigativos, son parte de las reformas propuestas por el oficialismo. Lo que buscan es realmente apuntar a romper con un estado de impunidad al que se le protege al delincuente, que se burlan de nuestras leyes, que permiten que entren y salgan de las cárceles como si estos espacios fueran su casa. Y por eso el incremento de penas, para que la delincuencia sepa que sus días de impunidad se les acabaron dentro del país.
El correísmo asegura que el presidente, al reemplazar los estados de excepción por regímenes especiales, estaría excediendo sus facultades legales, incluso por encima de la Corte Constitucional. Este proyecto de ley lo que está creando es un sistema de excepción en base a la discrecionalidad del presidente. La bancada de ADN afirma que la ley no vulnera la Constitución ni los derechos fundamentales. Únicamente, dicen, ataca a las organizaciones criminales. Y toda nuestra normativa y nuestra legislación debe ser directamente creada para atacar estos grupos de delincuencia organizada. La oposición asegura que las medidas en pro de la seguridad son beneficiosas. Sin embargo, cuestionan las supuestas vulneraciones al debido proceso y a los derechos humanos en las reformas sobre indultos sin sentencia previa y las detenciones provisionales. También se van a permitir los allanamientos sin que exista flagrancia ni tampoco una orden judicial. Que habrá un Estado que con fortaleza les va a juzgar siguiendo el debido proceso, respetando los derechos humanos, apegado a la Constitución, sí, pero que los va a juzgar. Las Fuerzas Armadas, los policías tendrían ya cualquier garantía para cualquier acto que no esté enmarcado en la ley. El indulto va a estar también sujeto a revisión, como lo establece la ley. Sectores independientes en la legislatura insisten en la necesidad de llegar a consensos para atacar al crimen organizado sin vulnerar los principios constitucionales ni restringir derechos fundamentales, informó Álvaro Terán. En este decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa dispuso identificar como grupos armados organizados a 3 estructuras criminales que estarían operando en nuestro territorio. La medida tendría la finalidad de reforzar acciones de seguridad contra el crimen y sus organizaciones. Un espaldarazo sería el que da el presidente Daniel Noboa a la fuerza pública, con el hecho que se haya dispuesto a identificar como grupos armados organizados a las estructuras Frente Oliver Sinisterra, Disidencias Comuneros del Sur y Comandos de la Frontera, por su incidencia dentro del conflicto armado interno en territorio ecuatoriano. La Constitución da ciertas medidas y también da ciertas atribuciones a la fuerza pública, Policía Nacional y Fuerzas Armadas por separado. Entonces es necesario tener estos documentos como un mecanismo de apoyo legal para poder justificar las intervenciones militares en determinadas cosas, especialmente temas de investigación. Las misiones de las Fuerzas Armadas están ligadas directamente a hacer respetar la soberanía, la democracia y también las libertades del pueblo ecuatoriano. Y esto puede generar a veces que se distorsionen los hechos y puedan ser acusados personal militar de diferentes posibles acciones de atentados contra los derechos humanos. Un problema de inseguridad que lamentablemente nos habría heredado nuestro vecino país de Colombia. En 2016 el tema de la desmovilización de las FARC. Entonces la gente pensó que con eso ya se terminaba todo, cuando eso fue al contrario. Creció. No. Más de 1.500 disidentes en ese tiempo no quisieron acoplarse al sistema. Y por consiguiente comenzaron a generar varias organizaciones. Es así que se ha podido identificar que Oliver Sinisterra tiene acciones en zonas mineras de la provincia de Esmeraldas, como en Buenos Aires, Imbabura, los Comuneros del Sur, con incidencia en el Alto Punino y también en Buenos Aires, y a los Comandos de la Frontera se lo relaciona con una protomafia brasilera. En el sector nuestro, en la provincia de Sucumbíos, están actuando 2 estructuras delictivas internacionales. Por un lado está la Segunda Marquetalia, que es colombiana. Por otro lado está el Comando Bermelo, que es una protomafia brasilera. Y por otro lado también están ciertas facciones o células del Tren de Aragua, que es venezolano. Con posibles vínculos con los choneros, lobos y lagartos, informó Héctor Romero. Y la bancada de ADN conquistó 11 de las 15 comisiones permanentes y especializadas de la Asamblea Nacional. Las mesas legislativas que abordan temas económicos, tributarios y de seguridad están bajo el mando del bloque oficialista, que cumplió con su objetivo de aislar a la oposición para garantizar la gobernabilidad del presidente Daniel Noboa.
Vamos a revisar cómo analizan los expertos la distribución de estas comisiones. El bloque oficialista de ADN arrasó con las principales autoridades en la Asamblea Nacional. Desde la presidencia, pasando por el Consejo de Administración Legislativa hasta las comisiones, están pintadas de morado. Esto, primero, obedece a los resultados de las elecciones de segunda vuelta, como digo, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo yo, no hay que desmerecer el acertado manejo y ejercicio de operación política que han hecho algunas figuras de ADN. Expertos aseguran que esta aplanadora legislativa le otorga al presidente de la República la capacidad de maniobrar con facilidad en la Asamblea para tramitar ciertos proyectos de ley. Puede controlar también no solo la narrativa política por dentro del legislativo, sino el ritmo político que pueda de alguna manera configurarse desde la bancada. La gobernabilidad sería estable mientras logre mantener un bloque disciplinado con PCC, con Pachacuti, con independientes. El correísmo recibió una serie de golpes que relegaron a sus 66 legisladores a participar en minoría de las principales comisiones del Parlamento. Que es un fracaso rotundo de los operadores políticos de Revolución Ciudadana. Revolución Ciudadana ha sido incapaz de mantener o de hacer respetar esta proyección interesante de tener 66 legisladores. Que pasó de ser un poder de bloqueo, como lo fue tal vez en la anterior administración, a convertirse sí en una bancada robusta, pero periférica. Expertos aseguran que ADN aisló a la plana mayor del correísmo en la Comisión de la Niñez y Adolescencia, en la que ocuparán 8 de 10 curules. Los conflictos no desaparecen, sino que se reconfiguran. Por ejemplo, la RC buscará ejercer de alguna manera su rol ejecutor a través de discursos, denuncias. Va a haber obstrucción simbólica. Además, señalan que ADN cumplió con sus acuerdos políticos y cedió modestos espacios de poder a sus aliados estratégicos. Lo que hizo el gobierno es llegar a un acuerdo con 6 asambleístas de Pachacuti directamente. Y es un acuerdo personalísimo con cada uno de ellos. Entonces, el costo es absolutamente justo. Analistas destacan que ADN se hizo fuerte en este nuevo periodo gracias a camisetazos de última hora, como Samuel Selleri, quien integraba el Partido Social Cristiano, o Mónica Salazar, quien pertenecía a las filas del correísmo. Informó Álvaro Terán. El presidente de la República, Daniel Noboa, participó en la ceremonia de entronización del Papa León XIV, esta realizada en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El primer mandatario estuvo acompañado de su esposa Lavinia Balbonesi y se ubicó en la parte lateral del altar junto al presidente colombiano Gustavo Petro. El presidente de la República, Daniel Noboa, la primera dama Lavinia Balbonesi y la madre del primer mandatario y asambleísta Anabela Asín asistieron este domingo a la misa de entronización del Papa León XIV en el Vaticano. Esta ceremonia marcó el inicio del pontificiado de Robert Prevost, quien recibió el anillo de pescador que representa su rol como sucesor del apóstol Pedro. Alrededor de 150 delegaciones diplomáticas de todo el mundo acompañaron al sumo pontífice en la ceremonia de entronización, entre ellas la de Ecuador. Daniel Noboa, a través de sus redes sociales, señaló lo siguiente: con profundo respeto participamos en la misa de inicio del pontificiado del Papa León XIV. El llamado fue claro: construir paz con esperanza, unidad y entrega entre las naciones. Ecuador camina con ese compromiso, indicó el primer mandatario. Noboa fue ubicado en el ala lateral del público frente al altar y compartió la ceremonia junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Horas más tarde, el primer mandatario ecuatoriano y su esposa participaron en el saludo del Papa a jefes de Estado. En el encuentro con el sumo pontífice, Noboa expresó el firme compromiso de Ecuador por ser parte del llamado a la paz y la unidad realizado por León XIV. Informó Álvaro Terán. Cambiamos de tema. El Consejo Directivo del IES aprobó 5 cambios para la calificación de accidente laboral o enfermedad por riesgo en el trabajo. En una de las reformas se contempla que en caso de accidente dentro de la jornada laboral bastará con la atención médica y la versión del trabajador para que quede registrado este incidente.
Son 5 cambios que se aprobaron para la calificación de enfermedad por riesgos del trabajo. Y es que los afiliados cuentan con cobertura a varios seguros cuando aportan al IES, como el de salud, mortuorio y el de accidentes de trabajo. Este último busca proteger al empleado de todo lo que signifique un riesgo en su entorno laboral. Estos cambios que se dan son interesantes en la resolución 692 porque antes el empleador tenía la obligación de reportar el accidente de trabajo. Entonces, si bien es cierto, tú estabas en una construcción, te caías y al final de la historia no ibas al IES, tenías la atención médica y tu empleador nunca notificaba ese accidente de trabajo, probablemente este hecho quedaba sin investigar. Ahora bastará con la atención médica y la versión del trabajador para que quede registrado el incidente. Entonces ahora ya no vamos a esperar que el empleador haga la notificación en 10 días, sino que yo fui, tuve la atención médica y ahora el empleador va a ser el notificado. Y para el especialista, los tiempos que se establecen son cruciales en esta reforma. Y más aún en caso de fallecimiento, ya que no existía un plazo para que el IES emita una calificación si el incidente que sufría el afiliado era o no un accidente laboral que cubría el seguro. En el tema de muerte del trabajador hay un tema más de celeridad, porque el tiempo en esta unidad de investigación de riesgos del trabajo, muchos accidentes quedaban en proceso de investigación por años. Hoy tienen 30 días. Estos cambios permitirán una mejor gestión de los sucesos imprevistos en el trabajo, generando responsabilidades claras en los empleadores. Que hace que los empleadores también tengamos la obligación de poner mayor atención a la presencia de un médico ocupacional, de un técnico en seguridad y salud en nuestros lugares de trabajo, porque vamos a tener que ponerle mayor atención a un tema tan delicado como los riesgos que tenemos todos al trabajar. El especialista invitó a los trabajadores a notificar cuando tengan un accidente en su jornada laboral, dando su versión de manera adecuada para que se investigue y se proceda conforme a la normativa. Informó Solange Mateu. Y un ahorro de $200 millones les indicaría al gobierno nacional el dejar de lado la Asamblea Constituyente y buscar cambios mediante enmiendas o reforma parcial, lo que se podría lograr en menos tiempo tras negociaciones en la Asamblea Nacional. Tras el anuncio gubernamental toma más fuerza que se inclinarán por enmienda o reforma parcial. En el primer caso se debe tomar en cuenta lo que establece el artículo 442 de la Constitución sobre la prohibición de restringir derechos, como meterse en elementos constitutivos del Estado, ni en la forma orgánica. Enmiendas es más particularmente un artículo, una partecita de la Constitución, ¿no? Un artículo de la Constitución que diga, o sea, podría ser, por ejemplo, si es que tratan no en un solo paquete todo, la enmienda sí podría ser, por ejemplo, de las bases militares, ¿no? Eso no daña la estructura del Estado. El régimen de educación superior, por ejemplo. No puedo, ahí dice que tiene que existir un ente de educación superior y también tiene que existir el Consejo de Educación Superior que lo nombra de otra forma. Pero, por ejemplo, podrían agregar, no sé, ampliar un derecho. Supongamos, la educación superior ya no va a ser gratuita para unas en la primera carrera, que eso es lo que establece, por ejemplo, la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior, sino que yo quiero extenderle, por ejemplo, a 2 o 3. Entonces, no estamos limitando el derecho, no estamos metiéndonos por la parte orgánica, sino que estamos ampliando el derecho. Un camino más asequible sería reforma parcial. Así lo consideran los constitucionalistas Edison Guarango y David Carrión. El tema de eliminar funciones, por ejemplo, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eliminar lo que es, por ejemplo, el poder electoral, en algunos he escuchado este tema. Entonces, esa vía, reestructurar la judicatura, por ejemplo, que es un tema orgánico, sí podría ser tratado por ahí. A pesar de que nosotros podemos ver que la Constitución dice claramente estos cambios por reforma, pero aún así hay el filtro de la Corte Constitucional. Estoy seguro que los temas económicos que trata la Constitución la van a topar, porque es lo que tiene orientado el gobierno, ¿no? O sea, declarado de centro-izquierda, pero tiene orientado que hay restricciones, sobre todo de inversión extranjera. Sin duda el tiempo será más corto que una asamblea constituyente con un ahorro de aproximadamente $200 millones y evitando que los ecuatorianos acudan por lo menos 3 veces a las urnas. En ambos son 2 debates. En enmienda tenemos, el segundo debate tiene que ser 30 días después del primero y en la reforma parcial tiene que ser 90 días después del primer debate. En el caso de la enmienda, no. Ahí la aprueban las 2/3 partes. En la reforma parcial sí se convoca un referendo, exactamente.
En los dos casos, a medir fuerzas en asamblea. Para enmiendas se requiere 101 votos y reforma parcial 77, informó Héctor Romero. Y del 26 al 29 de mayo de 2025 se desarrollará el Registro Nacional. Esta es una etapa obligatoria para quienes aspiran a acceder al Sistema Superior de Educación Pública. Vamos a contarles a continuación cómo inscribirse. La última semana de mayo se desarrollará el Registro Nacional para los estudiantes quienes deseen acceder a institutos tecnológicos, conservatorios superiores, universidades y escuelas politécnicas públicas del país. Aquí le contamos el proceso y las fechas en las que puede inscribirse. Cumple con este paso que es muy importante, 100% en línea, sin ningún costo y te va a beneficiar para poder tener una carrera de acuerdo a tu interés. Las personas interesadas deberán crear una cuenta o iniciar sesión con sus credenciales para completar la información solicitada, verificar que los datos estén actualizados y descargar el comprobante correspondiente como respaldo. Recuerden, del 26 al 29 de mayo estará habilitado el portal Registro Único edusub.gov.es para que te registres. La convocatoria está dirigida a estudiantes que actualmente cursan tercero de bachillerato en la región Sierra Amazonía, así como a bachilleres de años anteriores. Pero también podrán participar ciudadanos extranjeros con residencia en el país, que cuenten con título de bachiller homologado por el Ministerio de Educación y su situación migratoria sea regularizada en el Ecuador. La obligación de registrar se aplica también para las personas interesadas en carreras focalizadas dentro de las instituciones como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la aduana o el sistema penitenciario. Informó Solange Mateu. Los consultorios jurídicos metropolitanos, más de 2.500 ciudadanos reciben atención a sus problemas legales. Vamos a conocer en dónde y en qué caso judicialmente pueden acceder a este servicio. Tal como su nombre lo indica, los centros jurídicos metropolitanos son una iniciativa que se puso en marcha gracias al municipio de Quito, en beneficio de la ciudadanía capitalina. Las ramas jurídicas a las cuales se puede acceder son diversas. Brindamos el servicio legal en forma gratuita para los vecinos y vecinas de todo Quito en cuestión de asesoría en materia civil, penal, tránsito, violencia intrafamiliar, en materias notariales y administrativos. ¿Penales también? Penales también, así es, siempre vinculados a la seguridad ciudadana, como son contravenciones penales. La abogada Susana Soria es parte del Centro Jurídico Gratuito Metropolitano que se ubica en la Unidad Judicial Casa de la Justicia de Carcelén. Sin embargo, al igual que existen 5 más en otros sectores. Nuestros consultorios jurídicos gratuitos están ubicados en los centros de Equidad y Justicia, en Tumbaco, en el CAI Tres Manuelas, en Calderón, en Quitumbe y aquí en Casa de Justicia en Carcelén. En pro de resolver los problemas judiciales de la ciudadanía de manera amigable y rápida, también brindan el servicio gratuito de mediación e incluso de acompañamiento en trámites legales. El área está destinada el servicio básicamente a los grupos vulnerables de escasos recursos económicos que no pueden contar con el patrocinio de un abogado particular. Es por eso que nuestra atención se brinda y es en forma específica a estos grupos vulnerables. El servicio a la comunidad de estos centros que permiten acceder a una justicia gratuita ha crecido en número de usuarios con el pasar de los años. Todo esto gracias al aporte ciudadano a la tasa de seguridad. Informó Javier Rosario. Estamos de regreso con más noticias. Contarles, en el sector de Techo Propio, al sur de la ciudad de Ambato, se interceptó a una supuesta banda delictiva que acababa de desvalijar un domicilio. Hay 4 aprehendidos quienes registran un amplio historial delictivo. En las calles Nico Paganini y José Luis Borges, sector de Techo Propio, sur de Ambato, se registró un robo a domicilio que terminó con la aprehensión de 4 implicados. De acuerdo a información policial, una llamada al EQ 911 permitió saber que varios hombres se metieron a un inmueble y escaparon a bordo de un carro color negro sin placas. Los agentes motorizados los neutralizaron. Las unidades tuvieron una alerta en relación a un robo a domicilio que estaba realizando en horas de la mañana en el sector de Techo Propio, ante lo cual las unidades
procedieron a interceptarles de manera casi inmediata posterior al supuesto robo a domicilio, encontrándoles al interior de un vehículo tipo Jeep negro sin placas, 4 ocupantes, los mismos que una vez verificados la base de datos registran antecedentes. Todo apunta a que estos tipos operaban en varias ciudades del centro del país. Al parecer se trata de una banda organizada. Es una banda, posiblemente una banda organizada, los cuales se les interceptó con patas de cabra, las mismas que utilizan para realizar e ingresar a las puertas para que puedan romper las aldabas o las seguridades de los domicilios. Las investigaciones del caso se van a realizar para ver en dónde nomás habían operado y si hay las personas denunciantes, que por favor se acerquen si pueden reconocerles para que vengan y pongan las respectivas denuncias. El sector donde se atrapó estos sospechosos es considerado peligroso. Se puede decir que sí tiene su conflictividad. Fruto de eso tenemos este incremento de patrullaje en el sector para justamente poder identificar y neutralizar a los individuos que intentan causar este tipo de delitos. Desde Ambato, provincia del Tungurahua, informa Hugo Sánchez. En San Patricio de Puengasí, en el sur de Quito, una cámara de seguridad grabó el trayecto que hicieron los delincuentes, quienes se robaron un carro y los gritos desesperados de las víctimas que pedían ayuda. El automotor fue localizado minutos después, completamente desmantelado. Este es el momento en el que Carlos trata de alcanzar su vehículo blanco que va de retro. Su esposa es la que clama por ayuda, pero los zampones se fueron. La desgracia de esta joven familia se registró a las 3 de la mañana con 55 minutos, cuando el afectado trataba de ingresar al garaje de su casa, tras haber trabajado toda la noche en aplicaciones. Lo sorprendieron los sujetos armados y él, sin posibilidad de defenderse. Y 3 personas se bajan armadas y me dicen, dame las llaves. Yo iba a lanzar las llaves, pero ya me tenían apuntada. Entonces yo les dije, ya, tranquilo, les di las llaves, ahí desbloquearon el carro. Los ladrones operaron en este carro, que había perseguido a la víctima minutos antes de que llegue a su vivienda. Después del ilícito, huyeron, resguardando el automotor. Inmediatamente llamaron al servicio de emergencias porque esta banda tomó la ruta desde San Patricio de Puengasí, lugar donde ocurrió esta novedad, hasta la Forestal. En el trayecto hay una unidad de policía comunitaria. Me supieron pedir papeles, que la licencia, que la matrícula, que el número de placas. Y yo le dije que yo solo necesitaba que me ayuden con un patrullero para que le puedan hacer parar el carro porque se estaban yendo. Media hora después, el carro fue localizado por los uniformados que, aunque tarde, llegaron. Estaba en la Forestal. Así, por dentro lo desvalijaron y bajo el capó solo quedaron unos cuantos cables. ¿A cuánto asciende la pérdida? Todavía no sabemos, estamos en eso averiguando cuánto es total, o sea, qué piezas faltan y todo eso y total. Pero falta todo. Claro, todo el carro, falta volante, el tablero, la computadora, pues todo lo de adelante y lo de dentro del carro, hasta las cosas de las puertas. El carro está parado hasta conseguir otra vez las piezas y el dinero que tanta falta hace y que no hay para reponerlo. Ayuda claman en San Patricio de Puengasí, porque con este son decenas de automotores que han corrido con la misma suerte. ¿No hay dinero para reponer el carro? No, por el momento no sabemos dónde sacar porque lo único que nosotros teníamos en dinero era de lo que él trabajaba a diario. Informó Marilyn Jaramillo.